Volviendo con Frieren, Fern estaba en el cielo, preparando un Soul Track. El ataque de Fern dio en el blanco, aunque, lamentablemente, el clon lo había bloqueado. Mientras tanto, Richter y Lawine estaban preparándose para luchar contra los clones de Khan y Lawine. Methode había determinado la ubicación de cada uno de los clones. Si los clones se agrupaban, no tendrían forma de ganar sin bajas, debían dividirse. Ya habían determinado quién era el más débil de ellos. Si uno de ellos era débil, entonces también lo sería su clon. Además, también tenían la ventaja de la comunicación y coordinación. Si había un enemigo que no podían derrotar, ellos lo superarían en número. Aunque Methode tenía un problema, el número de clones que ella podía detectar era ligeramente menor al número de cualificados. Tampoco podía sentir la presencia de Sans, que en ese momento era su mayor amenaza. Y ciertamente no se podía sentir, Frieren tampoco lo lograba. Si fueran rodeadas, Frieren no podría proteger a Fern. En el peor de los casos, ambas morirían. Además, Methode no era capaz de localizar a Fern o a Denken. No tenían otra opción que buscarlos con una detección de mana a corta distancia más precisa. Ciertamente que Sans haya venido con ellos era un incordio. Ella había venido a propósito para complicarles las cosas. Claramente había otras maneras de confirmar que hubieran llegado al fondo. Volviendo a la realidad, Richter y Lawine habían derrotado a los clones. No había sido fácil. Lawine intenta decir algo, pero en ese momento, 3 mechones atraviesan el cuerpo de Lawine. Richter reacciona rápido y erige una barrera de tierra, pero no es suficiente. Los mechones también atraviesan el cuerpo de Richter. Ella era un monstruo, y eso que nunca había desactivado su detección de mana. Lawine tenía que romper su botella también. No debía ser tan terca para no notar la situación. Denken fue volando hacia el clon de Sans. Debía ayudar, aunque había llegado tarde. Richter y Lawine estaban siendo cargados por golems. Aunque si hubiera ayudado, el resultado hubiera sido el mismo. Su espalda estaba a la vista. Aunque fuera así, no sentía ni la más mínima apertura. Pero a cualquier costo debía ganar algo de tiempo. No debían interrumpir la batalla de Frieren. En eso llegan Nobel y Land. ¿Denken en verdad era un mago imperial? ¿De verdad Denken se estaba planteando luchar contra esa cosa? Ubel dudaba que Denken siquiera pudiera tocarla. Ella le pregunta a Denken si era totalmente necesario derrotar a Sans para pasar la prueba. Denken intenta explicar la situación, pero Ubel lo detiene. Ella no quería los detalles, solo quería saber si era necesario o no. Si lo era, ella la derrotaría. Ubel hace aparecer su bastón. Aunque Land no estaba de acuerdo, Denken era el más fuerte entre ellos y para comenzar, ella ni siquiera había podido derrotar a Wirbel. No era así exactamente. Ciertamente ella era una inexperta maga de tercera clase y era, por lejos, más débil que Denken o Wirbel. Sin embargo, creía que podía ganar esa batalla. Diciendo esto, Ubel corta por encima de la cabeza de 4 ojos. Ella se especializaba en esa magia, Railseiden, magia cortante casi imparable. Podía cortar lo que sea que creía que podía cortar, pero nada que creía que no puede cortar. La magia defensiva era usada para bloquear magia. Nadie podía visualizarse cortando magia defensiva, pero ella sí podía. Al final todo se trataba de la visualización. Solgania no iba a funcionar tampoco. Las hebras de cabello también contaban como parte de su cuerpo. Era imposible que su cuerpo entero esté en su campo de visión. Al final, Ubel sería la oponente de su clon. Ya conocía el resultado, ni siquiera sería una batalla. Hace 2 años, durante el examen de selección de magos de segunda clase, el supervisor responsable de esa prueba era Burke, un mago de primera clase.
Era un mago que se especializaba en la defensa. No había recibido ningún rasguño desde que se había vuelto un mago de primera clase. Había desarrollado una capa inamovible, la creó mediante magia. Estaba imbuida en un encantamiento defensivo que lo hacía inmune a cualquier tipo de magia ofensiva. Para aquella prueba, había un solo criterio que se tomaría en cuenta. El examinado tendría que lanzar un hechizo ofensivo hacia Burke con su capa puesta. Si lograban hacerlo retroceder, pasaban. Las reglas descalificaban el asesinato, lo que provocaba un nivel de control de los examinados. La medida fue introducida para proteger a los otros examinados. Nadie estaba realmente preocupado por la seguridad de Burke. Pero entonces llegó Ubel. Con un solo corte, no solo atravesó la defensa de Burke, sino que lo partió por la mitad. Ubel fue descalificada por asesinato, aunque ella le preguntó cómo era que había atravesado la capa de Burke. Ubel le preguntó si había cosido antes. Era triste, pero ella era mala en eso. Su hermana solía coser. Cuando cortabas a través de la tela, empujaba las tijeras y cortaba a lo largo con un sonido verdaderamente agradable, un sonido que ella disfrutaba escuchar. Ella hablaba de la visualización. La ropa, como ella podía ver, era algo que se podía cortar, igual que la capa de Burke. Esa chica estaba loca. Ciertamente, cualquiera podía visualizarse cortando ropa, incluso un idiota podía. Pero el mundo de la magia no era tan simple. Algo que no podía ser perfectamente visualizado, no podía ser materializado a través de la magia, tal como una hormiga no podía visualizarse aplastando a un dragón. Simplemente no había ningún mago que se atreviera a visualizarse cortando la capa de Burke, ya que estaba protegida por ese encantamiento defensivo. Cualquier mago sabría eso con una sola mirada a su capa. Era genuinamente inmune a cualquier magia ofensiva, incluso un idiota hubiese entendido eso. Nadie podía escapar de esa restricción, no si era un ser viviente con un mínimo de inteligencia. Y aún así, esa chica siguió sus sentimientos. Incluso sabiendo que no podía ser cortado, se visualizó a sí misma cortando la capa inamovible a través de sus sentimientos. Probablemente Sans había perdido ya desde ese día que le había insinuado que podía cortar su cabello. Sin importar que, no podía visualizarse derrotando a Ubel. Eran demasiado incompatibles. Ubel había derrotado a Sans. Todos pensaban demasiado, el cabello siempre estuvo destinado a ser cortado.